Vamos a resolver este primer ejemplo de la integración mediante la división de polinomios. En este caso no va a ser posible que lo hagamos en una integral inmediata porque tenemos un cociente de funciones. En este caso tampoco se va a resolver mediante cambio de variable, que es el método de sustitución, porque no tenemos un cambio de variable que sea válido para integrar. Tampoco va a ser mediante la integración por partes, porque para eso se requiere que dos funciones se estén multiplicando. Entonces, si hacemos también el intento de hacerlo por partes, pues vemos que no va a ser posible. Ahora pues vamos a hacerlo por división de polinomios, básicamente porque tenemos un polinomio. En este caso tenemos un grado mayor en el numerador que un grado mayor en el denominador. Entonces pues vamos a simplificar esa integral mediante la división de polinomios. En este caso pues trazamos unas dos líneas y aquí vamos a poner la parte del dividendo. En este lado se va a poner la parte del divisor, mientras que aquí abajo va a ponerse el cociente. Y ya depende de lo que salga, cuando ya hagamos las operaciones, pues ahí va a pertenecer los residuos, vaya. Entonces aquí, para hacer la división de polinomios, específicamente en el dividendo, pues tenemos que poner el polinomio en forma descendente, es decir, del grado mayor al grado menor. Entonces vemos que sí está ordenado. En este caso tenemos un término elevado al cubo, término elevado al cuadrado, término lineal o de grado 1 y término independiente, que es el grado 0. Entonces vamos a escribirlo tal como está, que es x cúbica más 2x cuadrada más 5x más 12. Esta es la parte del dividendo. Aquí vamos a poner la parte del divisor, entonces también en forma descendente. Entonces es el término lineal y el término independiente. Vemos que sí está ordenado, por lo que tendremos x más 2. Pues ahora, para hacer la división de polinomios, pues debemos hacer lo siguiente. En este caso vamos a dividir el término de mayor grado del dividendo y el mayor grado del divisor. Entonces vamos a aplicar el cociente de potencias de una misma base, es decir, las leyes de los exponentes. Esta es la ley que vamos a utilizar nosotros, que es el cociente de potencias de una misma base, por lo que esto va a ser igual. La base se va a conservar mientras que los exponentes se van a restar. Entonces vamos a dividir x cúbica sobre x. Ahí debemos de tener en claro que este tiene exponente 1 o grado 1. Entonces se va a conservar la base, que es x, porque esa es la base, la x. Y aquí vamos a restar los exponentes, es decir, 3 menos 1. Haciendo la operación, eso nos queda x elevado al cuadrado o x cuadrada. Entonces, ya que hicimos esa división, lo tenemos que poner en la parte del cociente. Quiere decir que x cúbica entre x, eso nos da x cuadrada. Ahora el paso siguiente es que esta parte del cociente, que es x cuadrada, va a multiplicarse por cada uno de estos términos. Vamos a multiplicar x cuadrada por x, es decir, que es el producto de potencias en la misma base, solamente los exponentes se suman. Entonces x cuadrada por x, eso nos da x cúbica. Están de acuerdo que vienen siendo positivos, entonces el resultado salió positivo. Al otro lado, aquí vamos a poner con el signo contrario, es decir, lo vamos a pasar a negativo y con el término semejante. Aquí nos dio x cúbica, entonces lo vamos a pasar como menos x cúbica y lo vamos a poner como el negativo, es decir, el signo contrario del término correspondiente, ya que hicimos esa operación. Ahora, en este caso, x cuadrada por 2, pues es una constante multiplicada por una función, entonces nos da 2x cuadrada, es positivo. Lo vamos a pasar al otro lado negativo con su término correspondiente, que es menos 2x cuadrada. Entonces aquí estos son los que nos quedan, pues ya acabamos hasta ahí, nada más vamos a ponerle otra rayita y haremos las operaciones correspondientes, ¿no? Es decir, en cada término en forma vertical. Entonces aquí tenemos
x cúbica menos x cúbica, eso nos da 0. Por lo que quiere decir que automáticamente estos se cancelan. Ahora si tenemos 2x cuadrada menos 2x cuadrada, vemos que también se cancelan. Entonces también aquí nos da 0. Ahora estos los bajamos automáticamente, es decir que se sumen con 0. Por lo que nos queda 5x más 12. Entonces aquí pues todavía podemos utilizar la división de polinomios otra vez. Por lo que tenemos término lineal aquí y término lineal acá. Entonces igual haremos el cociente de potencias de una misma base. Entonces lo que vamos a hacer es dividir 5x entre x. Es decir que tienen potencia 1. Entonces lo que nos queda es 5 que multiplica x a la 1 menos 1. ¿Por qué? Porque tienen exponente 1, ¿no? Y entonces nos da 5x a la 0. Por lo que quiere decir que cualquier número elevado a la potencia 0, eso nos da 5. O simplemente se cancelan los términos de x, ¿no? Que tienen el mismo exponente, siempre y cuando. Pues en este caso nos queda el 5, que es positivo, entonces aquí se va a poner en la parte del cociente, que en este caso es más 5. Ahora bien, ahora este 5 se va a multiplicar por cada uno de estos dos términos. Entonces haremos las operaciones. Aquí es positivo y positivo, por lo que 5 por x es 5x, es positivo. Le vamos a pasar al otro lado a restar, que en este caso es menos 5x. Aguas, es con el término correspondiente. Ahora, más por más nos da más. 5 por 2 es 10, entonces es más 10. Lo vamos a pasar al otro lado como menos 10. ¿Sí? Y entonces haremos nuevamente las operaciones, que en este caso tenemos 5x menos 5x, pues esos términos se cancelan, o ya se cancelan, y aquí tenemos 12 menos 10, que eso nos da 2. Entonces aquí ya no es posible hacer otra vez la división, porque aquí ya tengo un grado inferior a este. Entonces pues aquí esta parte son los residuos, y este es el cociente y este es el divisor. Entonces ahí vamos a crear un nuevo resultado, que aquí en este caso el resultado va a ser igual el cociente más, aquí en este caso se va a hacer una fracción, y aquí vamos a poner en la parte de arriba que son los residuos o el residuo, y en la parte de abajo exclusivamente el divisor. Entonces va a conformar una nueva fracción, una nueva función para integrar más fácilmente. Entonces esta parte pues es el cociente, este es el divisor y esta parte es el residuo. Entonces la integral nos quedaría de la siguiente manera. Entonces tenemos integral, aquí vamos a poner el cociente, que en este caso es x cuadrada más 5, más, aquí en este caso pues se hace una fracción y vamos a poner el residuo o los residuos, que en este caso es 2, y el divisor, que es x más 2. Entonces ya conformamos una nueva función, que al final de cuentas la suma de todo eso es igual a esto. Y todo esto con su respectivo diferencial de x. Entonces lo que apenas hicimos es simplificar la integral. Vemos que ya es posible integrar más fácilmente. Entonces lo que tenemos es una suma de tres funciones. Entonces vamos a hacer la separación de cada una de ellas en sus respectivas integrales y diferenciales de x. Entonces lo que yo tengo es integral de x cuadrada multiplicado por diferencial de x más integral de 5 diferencial de x más integral de 2 sobre x más 2. Todo esto con su respectivo diferencial de x. Nada más lo que hago es hacer todo por separado. Al final, si ya tenemos los resultados de esas tres partes, ahí sí ya obligatoriamente pues vamos a sumarle una constante de integración, que eso es lo fundamental en una integral indefinida. Entonces es una integral indefinida. Vamos a integrar esta parte de x cuadrada diferencial de x. Entonces vamos a integrar x cuadrada diferencial de x. Esto va a ser igual. Hay que recordar en este caso la fórmula fundamental de la integración de una función potencia. Entonces ese es el modelo que vamos a utilizar, la integral de una función potencia. Entonces tengo
integral de x elevado a un exponente a una potencia con diferencial de x, que esto va a ser igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante de integración. Nada más que en esta parte pues no es necesario que le sumemos una constante de integración porque lo estoy haciendo por separado. Si ya tenemos los tres, como hace ratito les dije, que ahí sí se le va a sumar una constante de integración. Pero si volvemos al modelo, ahí debemos de cumplir una restricción o cumplir una condición, que esa potencia debe ser distinta de menos 1. ¿Por qué? Porque si sustituimos esa parte de menos 1, al final de cuentas es menos 1 más 1, eso nos da 0. Y aquí en este caso, menos 1 más 1, eso nos da 0. Entonces, un número dividido entre 0, eso nos va a caer en una indeterminación o simplemente no existe esa solución. Por lo que vemos que si regresamos a esta función, vemos que tiene exponente distinto de menos 1. Entonces sí cumple con la condición y entonces sí podemos utilizar la integral de una función potencia. Entonces ahí pues vamos a hacer la integral a partir de este modelo y entonces esto es n, por lo que es x a la 2 más 1. Es decir que estoy aplicando el n más 1 sobre n más 1, que en este caso es 2 más 1. Si hacemos la operación, que en este caso 2 más 1 es 3, entonces es x al cubo sobre 3. Entonces ya obtuvimos el resultado de esta primera parte. Ahora vamos a hacer la segunda, que en este caso es la integral de 5 diferencial de x. En este caso simplemente tendremos una integral de una constante. Vamos a ver el siguiente modelo. Entonces vamos a utilizar el siguiente modelo, que es integral de una constante. Entonces tenemos integral de una constante k con su respectivo diferencial de x, que esto va a ser igual, simplemente es la constante multiplicado por la variable que se está integrando, que en este caso es x, más una constante de integración. Entonces aquí nada más vamos a poner sin la constante de integración, solamente vamos a integrar 5 diferencial de x, que esto es igual a 5x. Entonces ya obtuvimos el resultado de esta integral. Pues ahora, ¿cuál será el resultado de la integral de 2 sobre x más 2 diferencial de x? Pues aquí específicamente vamos a utilizar un siguiente modelo, pero ese modelo se demuestra mediante la integración por sustitución o cambio de variable. Esa es la siguiente regla que vamos a utilizar nosotros, que en este caso yo tengo una integral de 1 sobre x más a. Entonces a puede tomar como el papel de una constante, ya sea una literal o también número. Entonces con su respectivo diferencial de x, que esto va a ser igual al logaritmo natural de x más a. Este resultado se demuestra mediante la integración por sustitución y pues da lo mismo que utilizar esta regla, ¿no? Más una constante de integración. Entonces aquí esto me representa a, que es una constante. Nada más que yo tengo un coeficiente distinto de uno de la regla. Por lo que si hacemos la operación o simplemente sacamos la constante 2, pues simplemente pues también eso nos queda 2 integral de 1 sobre x más 2. Me explico. Saco la constante, que es 2 de integral de 1 sobre x más 2. Todo esto con su respectivo diferencial de x. Al final lo que hice es una separación de la multiplicación de fracciones entre un entero y una fracción, ¿no? Entonces al final de cuentas pues, nos queda esto mismo. Entonces ya vemos que sí cumple con esta regla, ¿no? Entonces quedaría como logaritmo natural de x más 2. Pero ese resultado se va a multiplicar por 2 porque en este caso es una constante y al final de cuentas pues está multiplicando. Quiere decir que esto va a ser igual a 2 logaritmo natural de x más 2. Entonces aquí ya conseguimos el resultado de esta tercera parte. Estos tres resultados se suman respectivamente y ya se les suma una constante de integración al final. Entonces lo que obtenemos es igual a, en este caso, el resultado de la primera parte, que es x cúbica sobre 3 más el signo de más de aquí, la integral de 5, que en este caso es 5x, y luego tengo el más de aquí, la integral de todo esto, que al final nos da 2 logaritmo natural de x más 2, y aquí ya se le suma una constante de integración.
Entonces aquí ya conseguimos el resultado de esta integral y en este caso de la simplificada y la original. Entonces, en resumen, la integral de toda esta función cociente es igual a este resultado y entonces aquí ya concluimos con este ejemplo.